Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Bien, estimados televidentes, hoy vamos a iniciar un interesante programa junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello, con un invitado del cual voy a leer muy sucintamente una pequeña biografía. Dice así: fue un activo colaborador en la defensa de los derechos humanos y columnista en la revista Hoy entre 1984 y 1985, Cauce 1986 y 1987 y APSI 1990-1991, y en los diarios La Época y La Nación. Escribió asiduamente en las revistas Crónica Social, Convergencia y Occidente. En la revista Occidente formó parte de su comité editorial durante 8 años. Desde 2012 al 2017 lideró la publicación de la revista y blog Iniciativa Laicista. Ha publicado diversos libros de análisis político y de narrativa. Así también ha publicado digitalmente los libros, comillas, temas del laicismo chileno, trazados entre columnas y desde el sitial del nivel, disponibles también en internet. Masón de dilatada trayectoria, ingresó en 1987 y ha desempeñado distintos cargos de alta responsabilidad dentro de la institución. Es miembro del Supremo Consejo del grado 33º del rito escocés antiguo y aceptado para la República de Chile desde el año 2017. El 21 de abril del 2018 fue elegido Gran Maestro de la Gran Logia de Chile para el periodo 2018-2022, asumiendo el cargo el 28 de julio del mismo año. Actualmente está dedicado exclusivamente al cargo de Gran Maestro. Me refiero al querido hermano Sebastián Jans Pérez. Le damos la más cordial bienvenida, querido hermano, a nuestro programa, para que conversemos de sus actividades en el Valle de Ancud y también en Chiloé. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar conversando con ustedes. Muchas gracias. Estimado y querido amigo Jorge, iniciemos. Muchas gracias, Ori. Para nosotros igual es un gusto tenerlo, gran maestro, con sus mensajes de la masonería chilena. Le pregunto inmediatamente qué está haciendo acá en Ancud y este recorrido por toda la isla de Chiloé. Bueno, ha sido una bonita jornada estos días porque ayer instalamos una nueva logia en Castro. Hoy día estamos participando en distintas actividades en relación a los 80 años de la Logia Estrella Insular de Ancud. Y mañana terminamos con actividades en Quillón a propósito de que estamos también celebrando los 100 años de presencia masónica en Chiloé, que es una jornada también que vamos a tener ahí tanto de alcance cívico como actividades propiamente masónicas. Así que ha sido, digamos, una interesante visita, dado la envergadura tanto en el aspecto histórico como por resaltar lo que ha sido la aportación de los masones en la historia de Chiloé en los últimos 100 años. ¿Y cómo ve, gran maestro, esto, la actuación, el trabajo de la masonería insular, mirándolo así como retrospectivamente? Ya son 100 años de masonería en Chiloé, 80 años, Estrella Insular, la logia ancuditana. En lo que puede ser si ha influenciado en lo que significa el desarrollo, la evolución de nuestras ciudades. Bueno, la masonería por esencia es una institución ética que forma a sus miembros respecto a fortalezas éticas, respecto a los grandes principios que sostienen a nuestra institución. Y lo que nosotros esperamos siempre es que ello tenga una proyección a la sociedad, en una proyección positiva que ayude sobre todo a lo que significa la convivencia, a lo que significa el progreso, a lo que significa el quehacer ciudadano.
Y en ese sentido, la historia de la masonería en Chiloé está llena de grandes masones que han hecho una aportación en distintas épocas a la educación, a la política, a la salud, etcétera. Bomberos destacados, miembros de otras instituciones que realizan un servicio social importante, como los Leones, como Rotario, y allí ha estado siempre la presencia de masones que han hecho una aportación, como le digo, desde el punto de vista de la valoración cívica, del quehacer masónico. Por lo tanto, hay aportaciones que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo que significa una labor filantrópica, con lo que significa también aportaciones en el ámbito de la educación y la cultura. Gran maestro, una consulta. Pues lo voy a llevar al área chica. Siempre dice lo mismo. En relación a la contingencia que estamos viviendo como país, se supone que, no se supone, usted ha dado unos mensajes bastante claros a los masones, cómo debieran actuar en este proceso en relación a la Asamblea Constituyente, más que la Asamblea Constituyente, al nuevo proceso que estamos viviendo en el país para poder lograr cambiar la Constitución. Nuestra institución es ética, iniciática y filosófica, como usted expresaba, pero aquí, ¿cómo usted nos hace llevar adelante esta práctica? Bueno, yo creo que nuestra institución ha hecho un análisis en distintos momentos sobre lo que significa los procesos que ha enfrentado Chile en los 2 años recientes. Y en ese sentido, siempre nuestra aportación va a ser en torno al llamado y al fortalecimiento del diálogo como forma de resolver los conflictos dentro de nuestra sociedad. Nosotros compartimos visiones dentro de nuestras logias respecto a distintos temas, discrepamos respecto a cómo solucionar determinados problemas o alternativas políticas, porque nuestra membresía representa un arco bastante grande de la presencia política en nuestro país, pero a lo que nosotros podemos hacer como una aportación tiene que ver con conductas que contribuyan fundamentalmente a la solución de los problemas. Y en ese sentido, a nosotros nos importa mucho el diálogo, nos importa mucho la tolerancia, nos importa mucho la paz, nos importa mucho de que haya una justicia social en la solución de los problemas. Reconocemos que hay deudas importantes, reconocemos la necesidad de buscar un nuevo contrato social, así lo hemos llamado, en el fondo una nueva constitución que dé respuesta a las necesidades de los tiempos históricos que vivimos y también las aspiraciones sociales que son fundamentales para entender cómo construimos una idea de país. Y en ese sentido, los masones en general tenemos una mirada de progreso, de que los procesos siempre deben contribuir a lo mejor, a poner la condición humana como un objetivo fundamental de todo quehacer político, de todo quehacer que exprese la sociedad. Para nosotros la condición humana es por esencia lo fundamental. Y si la condición humana, ¿no es cierto?, se ve afectada por temas de injusticia, por deudas sociales, hay que abordarlo y hay que abordarlo como corresponde. Y en ese sentido nos pareció muy importante y muy significativo el hecho de que hubiera un acuerdo político dentro de las fuerzas presentes en el Parlamento en su momento, que realicen este acuerdo por la página Nueva Constitución, porque permitía abrir un camino político para enfrentar las demandas sociales, la insatisfacción social y el necesario camino de paz. Correcto. Y en ese contexto pensamos que ha sido positivo porque se ha institucionalizado un debate que hoy día se expresa en lo que es la Convención Constitucional. Por lo tanto, es a través del debate, del proceso democrático donde deben buscarse las soluciones y resolver
los problemas que enfrenta nuestro país. Nunca se van a resolver todos, desde luego, pero Claro. aquello que es fundante, aquello que permite estructurar políticas públicas, digamos, definiciones institucionales, es fundamental, desde luego, hacerlo desde el diálogo, desde la democracia y desde la institucionalidad. Correcto. Y en relación a eso, la masonería siempre ha tenido a los valores republicanos como un objetivo central, pero muchas veces el hombre medio, el hombre de la ciudad, no tiene claro qué son los valores republicanos y cómo una institución como la masonería puede estar protegiéndolo y estimulando su existencia. Bueno, el concepto de república para nosotros es claro en el sentido de que es el espacio donde se realiza la acción política con la presencia de todos los que componen a la sociedad. Usted debe saber que los monarcas o las monarquías se constituyen a través de otros preceptos y no precisamente de la soberanía popular. Entonces, en la república, en primer lugar, está la soberanía popular como un elemento determinante. Y usted construye la institucionalidad, construye lo que son los órganos correspondientes a partir de esa definición. No, el Estado, las estructuras de poder dentro de la República no se constituyen por otros mandatos, sino el de la soberanía popular. Y en ese sentido hay una tradición en nuestro país de una mirada para resolver los procesos institucionales que están sustentados en la soberanía popular, y en ese sentido es lo que tenemos que mirar hoy día. Allí hay valores que son trascendentes y determinantes. Nosotros tenemos una trilogía que es muy importante para entender el concepto de republicanismo. Decimos libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué queremos decir con ello? Libertad, en primer lugar, por los derechos del individuo que permiten que él se autodetermine y que ayude a autodeterminar los problemas dentro de una sociedad y que no venga otro tipo de factor a determinar qué es lo que se decide dentro de las instituciones de la República y de la democracia. Por otro lado, la igualdad en términos del valor que tiene para nosotros la condición humana, donde todos somos iguales. Eso, si lo llevamos a un plano político, en democracia cada persona es un voto, ¿no es cierto? Pero igualdad también lo entendemos como un objetivo de construcción de derechos. Y la fraternidad en el sentido de entendernos parte de una sociedad en que todos podemos colaborar y donde nosotros tenemos que buscar, todos los seres humanos en ese espacio, algo que es fundamental, que es la felicidad dentro del ejercicio de construcción social. Por lo tanto, cuando hablamos de república, siempre lo asentamos en esos tres valores fundamentales y donde entendemos también que debe jugar un rol fundamental la tolerancia, en el sentido de que la tolerancia nos da el espacio necesario para vivir y convivir en nuestra diversidad. Por lo tanto, esos valores son fundantes, son principios esenciales para construir una idea de república. Estos valores que son tan importantes, que son fundamentales dentro de nuestro andar, libertad, igualdad y fraternidad, usted también habla de soberanía popular, son conceptos que están muy intrincados también en la lógica que tiene la masonería en el educar también hacia afuera, masonería y comunidad. Ahora hay un programa, porque hoy día se habla de que la masonería está mucho más abierta por el mismo internet, por los distintos programas que está sacando la Gran Logia y que tiene acceso mucha gente. Hubo un programa, La Masonería Piensa en Chile, donde llegaban muchos personas, políticos de distintas corrientes políticas. ¿Han logrado ustedes recabar cuál es la opinión que tiene la gente de abrir estos espacios de diálogos? Yo creo que, el esfuerzo nosotros es por esencia docente. Nosotros a nuestra membresía le entregamos un proceso docente formativo para fortalecer sus grandes valores en relación a los valores masónicos.
y se entiende que ese hermano tiene que impactar positivamente hacia la sociedad, en la sociedad donde actúa y vive y convive. Por lo tanto, llevar esos valores, llevar esas conductas, porque no solamente hay que tener los valores, hay que tener una conducta coherente con esos valores, es la práctica social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos que desarrollar lo que significa una construcción nueva dentro de nuestra sociedad, nosotros queremos que nuestros hermanos jueguen un rol. Si está en la política, que haga un rol coherente con esos principios, ayude a generar tolerancia, ayude a generar responsabilidad frente a los actos y las decisiones, las determinaciones, que ayude a construir prudencia, una buena prudencia para poder abordar desafíos complejos. Si él está cumpliendo un rol dentro de un servicio público, tiene que actuar coherentemente con los mismos principios y manifestar conducta en ese sentido. En fin, si es, ¿no es cierto?, un médico, si es un abogado, si cumple labor incluso a nivel como empresario, debe responder también a esos principios que deben caracterizarnos en nuestros actos y conducta. Por lo tanto, es allí la respuesta que nosotros podemos aportar. Es allí lo que podemos hacer en forma coherente. Nosotros no tenemos un plan que ofrecerle, un plan político a la sociedad, no nos corresponde. El plan que nosotros ofrecemos es un plan de valores, de principios, de conducta que ayuden a la convivencia. Entonces, en ese sentido, hemos hecho reflexiones, desde luego, frente a los problemas que ha estado viviendo nuestro país. En medio del estallido social hicimos lo que llamamos un convento masónico, que es una gran convención que se hizo a nivel nacional, que partió a nivel de las logias en los distintos lugares del país y culminó en un encuentro nacional. Y allí se identificaron problemas que estaba enfrentando nuestro país y una de las recomendaciones que surgieron de allí es que hiciéramos una nueva constitución porque el contrato social que tenía nuestro país estaba quebrado producto de la realidad que podíamos constatar con el estallido social. Posteriormente seguimos reflexionando, se formaron comisiones en distintos lugares del país para pensar, bueno, y cuando tengamos un nuevo contrato social, ¿cómo vamos a abordar el problema de construcción del país, los desafíos del desarrollo, cuáles son las prioridades que debe tener nuestro país para abordar? Desde luego lo que significa soluciones a determinados problemas y construir una estrategia común. Y sobre esa base se construyó un documento que hoy día es un libro que se llama La masonería propone a Chile, que en el fondo enfoca las ideas fundamentales que desde luego vamos a poner también a disposición de la actual Convención Constitucional, porque no solamente se trata de resolver la estructura política, sino que hay que mirar los problemas económicos, los desafíos culturales, la inserción del país en los ámbitos de América Latina, qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, en el ámbito de Asia-Pacífico. O sea, hay que reflexionar más allá incluso de lo que significa resolver puntualmente la carencia de un contrato social que nos una y que esperamos que surja de la Convención Constitucional, desde luego. Bueno, maestro, con respecto a lo que estamos conversando en este minuto, muchos actores políticos y también del ámbito social señalan que uno de los pilares fundamentales a corregir en este nuevo contrato social es la educación, ¿ya? Desde ese punto de vista, ¿cuál sería la mirada que entrega usted como gran maestro? A ver, la mirada que yo tengo es la mirada que tiene mi institución desde sus orígenes mismos, ¿no? La masonería está ligada desde sus orígenes institucionales al esfuerzo de construir una educación que llegue, ojalá, a todos los niños y jóvenes. Estimulamos mucho lo que se llamó el Estado docente. Grandes educadores en nuestro país hicieron su aporte a la República desde una mirada
valórica amazónica, y en ese sentido hay una historia larga que habría que citar. Pero puntualmente, hoy día entendemos que, como lo entendíamos ayer, que la educación pública juega un rol determinante para nivelar la cancha. Y en ese sentido, necesitamos que tengamos en nuestro país una educación pública de gran calidad, una educación laica, una educación que llegue a todos, especialmente a aquellos sectores más rezagados de nuestro país. Porque objetivamente, cuando usted entrega educación, no solamente entrega conocimiento, no solamente entrega como resultado una acreditación de cursos cumplidos. Usted lo que entrega con la educación es un conocimiento que libere a la conciencia. Por lo tanto, una buena educación tiene que entregarle en primer lugar al niño, al joven, las herramientas necesarias para que después pueda ejercer su autonomía personal y determinar su futuro. Eso hoy día no ocurre porque hay muchos niños y jóvenes que reciben una educación de muy mala calidad, que no genera oportunidades, que no genera la capacidad de discernimiento necesario para que puedan enfrentar los jóvenes, los niños, ¿no es cierto?, un futuro mejor. Yo diría que hay una educación que desgraciadamente condena a un tercio de los jóvenes, de los niños y jóvenes de nuestro país, los condena a una situación de insuficiencia respecto a lo que significa su futuro. Y eso es complejo. Entonces, debemos entender que los grandes logros que produce la educación es lo que permite incluso que los países progresen efectivamente. Cuando usted no tiene una educación que iguale, que dé oportunidades, usted está negando a su país también la posibilidad de que el país crezca, tenga progreso y que sea capaz de satisfacer las grandes necesidades de sus habitantes. Por lo tanto, la educación es el eje sobre el cual se construye no solamente una lógica de país, sino que es el eje que construye la oportunidad para las personas en lo que significa la construcción de su vida y la capacidad de autodeterminarse. Y eso es fundamental, por lo tanto, entenderlo, de que hay deudas importantes en ese sentido en nuestro país que deben ser abordadas de modo decisivo. Correcto. Gran maestro, uno de los problemas fundamentales que enfrenta el país en estos momentos es la situación de la Araucanía, que es un proceso bastante complejo. Y en ese sentido, ¿cuál es la orientación que podría dar la masonería en este conflicto? Miren, nosotros a principios de 2019 sacamos una declaración aprobada por el Consejo de la Gran Logia de Chile que señalaba la necesidad de producir un reconocimiento constitucional. Todavía no habían conflictos, no estaba la situación, digamos, del estallido social y no había los problemas acuciantes que tenemos hoy día. En ese momento señalamos, dado que había un diagnóstico nuestro que era perceptible, que había sectores, o sea, la mayoría de los sectores políticos presentes en la Araucanía aconsejaban la búsqueda de ese camino para poder construir una lógica de diálogo con las comunidades mapuches y de los pueblos originarios en general. Entonces, estamos hablando a principios de 2019 y con el tiempo transcurrido nos advertimos que haya habido de parte de esos mismos sectores que concordaban que era el mejor camino, una acción coherente con ello. Bueno, estamos en una realidad hoy día que es compleja, pero necesariamente lo que necesitamos es que el Estado asuma que tiene que desarrollar una iniciativa política concreta para enfrentar el problema. Yo creo que no hay no hay un camino simplemente
puede servir, digamos, hacer más inversión, comprar más tierra, eso no es la solución. Puede ayudar, pero lo fundamental pasa por considerar que usted tiene que sentarse a la mesa en condiciones de igualdad con aquellos que se sienten, ¿no es cierto?, marginados o afectados todavía por política histórica del Estado chileno y que bajo la realidad del siglo XXI no son válidas. Países como Australia, Nueva Zelanda han hecho una experiencia que nosotros podemos tomar sobre lo que significa resolver el problema de los pueblos originarios en términos de ponernos en valor como contribuyentes dentro del espacio de la República. Eso tenemos que hacer. Para ello se requiere una política de Estado donde todos los sectores políticos estén de acuerdo que hay que sentarse a la mesa, dialogar y construir una política de respeto con los pueblos originarios. Eso ha faltado, nuestro país ha carecido de ello. No podemos seguir pensando en el pasado, pensemos en el futuro. El futuro indica que necesariamente la valoración de los pueblos originarios es fundamental para la paz, es fundamental para tener también una idea de república más integrada y para establecer justicia, lo cual es para la masonería es fundamental. Para nosotros la justicia social pasa por distintos aspectos y el aspecto de tratamiento de las deudas del Estado chileno por los pueblos originarios pasa también por esa vía. Primero que nada, respetar la historia, la cultura, y cuando uno legitima eso, legitima también que tiene un interlocutor con el cual debe conversar y debe ponerse de acuerdo, debe respetar. Ese es el diálogo que nos falta. Nosotros hicimos cuando surgió esta iniciativa de las universidades en la frontera, llamando al diálogo y con el apoyo de la Fundación Nansen, nosotros hicimos también una declaración, un planteamiento en el cual consideramos de primer orden acoger esas herramientas, esos caminos, ¿no es cierto?, porque si no, no vamos a tener sino violencia, y más aún cuando se empiezan a complejizar por otros factores, todo esto se empieza a complejizar. Hoy día desconocer que hay un factor como el narcotráfico, en no mirar el problema en su integridad. Para ello es necesario conversar, dialogar y respetar las identidades, los orígenes y considerar que el Estado, por sobre todo, tiene que llevar la iniciativa en ese sentido. Tiene que haber una política y tiene que haber una política de Estado. Perfecto. ¿Quieres hacer la pregunta o vamos al corte y después hacer la Como pregunta? tú desees. Yo creo que primero vamos a ir al corte comercial. Queridos televidentes, nuestro programa de mediodía a medianoche, vamos a hacer un breve alto y volvemos junto a Jorge, Carlos y nuestro venerable maestro. Vamos y volvemos. Hola, soy Javier Cabellos Tom, médico veterinario y chilote, presidente y fundador de Chiloé Silvestre, el Centro de Conservación de la Biodiversidad. Chiloé Silvestre es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2009 para contribuir a la conservación de la biodiversidad de Chiloé y del país completo. Chiloé Silvestre está ubicado en el sector de Nalvajo de la comuna de Ancud, en lo que es la Reserva Marina de Puyinque, una de las 2 reservas marinas que existen en la región de los lagos. Tenemos 3 objetivos principales o líneas de acción. Estas son la educación ambiental, para lo cual tenemos un centro de educación, o estamos formando un centro de educación en el mismo sector donde trabajamos, en Puyinque, con el objetivo de que la gente nos pueda visitar y nosotros poder enseñarle acerca de los problemas de conservación que tienen las especies de fauna silvestre. Otro de los objetivos es la rehabilitación de fauna silvestre. Tenemos un centro de rehabilitación, el único en la isla de Chiloé, donde recibimos animales desde Quellón hasta Ancud, las 10 comunas que pertenecen a la provincia de Chiloé. Aquí recibimos pudúes, lobos marinos, zorro chilote, pingüinos y todo tipo de aves que la gente normalmente encuentra accidentada o dañada por causas antrópicas. Y finalmente la investigación.
Hemos trabajado desde el año 2009 principalmente en aspectos ecológicos, genéticos y enfermedades, tanto en el zorro chilote como en el pudú. Cada vez son más las especies que se ven afectadas por la acción humana. Y nosotros somos los encargados de recibir a toda la fauna de la isla de Chiloé. Es por eso que hacemos un llamado a todas las municipalidades para que nos apoyen. Ancud, Curaco de Vélez, Achao, Quellón, Dalcahue, Puqueldón, Castro, Kemchi. Keilen, Chonchi. Juntos podemos hacer el cambio. Ayúdennos a proteger la fauna silvestre de Chiloé. ¡Súmense! De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos a retomar el interesante diálogo con nuestro invitado, el gran maestro Sebastián Llans Pérez. Pero antes voy a señalar que él está acompañado del gran delegado jurisdiccional del gran maestro, nuestro querido hermano Jaime Arcaíno Cares, para la jurisdicción insular Chiloé. Él es su jefe de gabinete, yo creo que en esta provincia, ¿no? Así, él es mi representante su oficial. Su representante oficial, claro, perfecto. Ante las logias de la jurisdicción insular, que es una de las más nuevas dentro de nuestro país. Así es. Bueno, así. Y otro, antes que se me olvide, nuestro integrante, Carlos Cabello Cárdenas, hoy está de cumpleaños, cumple 25 años de masonería a lo menos, así que te damos Muchas gracias. los cariños y felicidades pertinentes. Falta el regalo nomás. Va, Sí. tranquilo. Estimado Jorge, tienes la palabra. Gracias, Omar. Sí, un abrazo afectuoso para Carlitos, que tanto ha entregado a nuestra ciudad. Yo también quisiera entregar un saludo de aniversario a mi escuela, la Escuela Hierbabuena de Ancud, escuela pública, que también el 26 de octubre cumple 176 años. Así que para mis queridos colegas y alumnos, un abrazo también cariñoso. El Liceo Domingo Espiñeira, que ya tiene otro nombre, que es el Liceo Polivalente, igual está de aniversario. Así que un saludo para los profesores y toda la comunidad escolar de Ancud. Gran maestro, sabemos de su intensa agenda. Ayer estuvo en Castro, hoy día está en Ancud, mañana viaja a Quellón, y nos gustaría que le pudiese a lo mejor relatar a los amigos ancuditanos cuáles han sido sus actividades hoy día. Estuvo en el municipio, durante la mañana estuvo colocando la placa en la costanera, el homenaje también a los bomberos durante la tarde acá en Ancud. Sí, bueno, dentro de las actividades que están programadas por la Logia Estrella Insular, que cumple 80 años de existencia, ellos prepararon algunas actividades muy simbólicas, muy importantes. Uno fue la colocación de una placa en el busto de Gabriela Mistral, de un homenaje, porque es muy importante para nosotros Gabriela Mistral, por todo lo que ella simboliza desde el punto de vista de una educadora que entregó su mayor esfuerzo para llevar la alfabetización, para llevar, estamos hablando en los años 1930, 1920, era nuestro país muy retrasado en términos de lo que significaba la entrega de la... por lo menos saber leer y escribir los niños. El año 1920 recién se establece la ley de enseñanza primaria obligatoria en nuestro país por el aporte que hicieron los parlamentarios masones de esa época. O sea, la obligación del Estado de entregar educación obligatoria primaria en un tiempo en que era muy difícil. Y bueno, dentro de los educadores de esa época sobresalió Gabriela Mistral, y esta placa tiene se colocó en su gusto, tiene ese sentido de reconocimiento a una educadora que trabajó en la educación pública, a una educadora, ¿no es cierto?, que puso el valor de la alfabetización y el de la escolarización. Por lo tanto, la placa tiene un sentido simbólico muy importante, sobre todo cuando estamos en estas circunstancias
de redefinición del país que queremos y en ese sentido, como hablábamos anteriormente, el rol que debe jugar la educación pública. Un reconocimiento a los educadores. Nuestro país tiene hermosos ejemplos de abnegación docente en su tiempo de los profesores normalistas que fueron fundamentales para entregar educación en los campos, digamos, barrios obreros, en fin. Entonces, ese valor yo creo que esa visión educacional de un valor tan significativo es lo que representa de manera importante Gabriela Mistral. Gabriela Mistral incluso participó dentro de un proyecto que desarrollaron los masones de educación allá en Punta Arenas, la Sociedad de Instrucción Popular. Entonces, todo eso simboliza esta placa en el sentido de reconocer, poner en valor y mirar ese ejemplo como lo necesario para nuestros tiempos, en que uno cree que las cosas están todas resueltas, que estamos en una etapa tecnológica, etcétera, pero aún hay gente que no recibe la educación que se merece solamente por el hecho de ser un niño, un joven chileno. Y eso fue uno de los primeros actos que tuvimos hoy día, de significación, previstos en el aniversario de la Logia Estrella Insular. Y ahora en la tarde hemos tenido un homenaje, se homenajearon 2 miembros del Cuerpo Bombero ancuditano, ¿no es cierto?, donde se les entregó un reconocimiento, una medalla. Un bombero valora mucho cuando se le reconoce porque el bombero no espera reconocimiento. Su abnegación lo hace porque tienen un compromiso con la condición humana, tienen un compromiso con la humanidad, para ellos es muy importante. Por lo tanto, es parte de su vida, como entienden el servicio hacia la sociedad, y no esperan reconocimiento. Por lo tanto, cuando esto ocurre, desde luego lo valoran, pero por sobre todo ellos, yo creo que el mayor reconocimiento está en el hecho propio de entender que ha cumplido un deber un deber que asumió, ¿no es cierto?, el que juró, y para nosotros es muy importante hacer esos reconocimientos. Hacemos mucho reconocimiento a nivel del país para los bomberos, sobre todo en el mes de agosto, poco después del Día del Bombero. Se hacen ceremonias en distintos lugares del país donde se les entrega una medalla, un reconocimiento, una ceremonia, y es parte de un deber que nosotros tenemos como institución con nuestros bomberos en todo el país. Y hoy día se ha hecho cumplimiento por parte de la Logia Estrella Insular de lo que correspondía hacer en un momento como esto, y que todos los años por lo más se está haciendo acá en la ciudad. En relación a la placa y Gabriela Mistral, hay un factor muy profundo, diría yo, que la ciudadanía también lo toma como un ataque hacia la masonería, es el hecho que no haya mujeres. Y esto también tiene que ver con el acercamiento a la logia femenina. A ver, el derecho a la iniciación de la mujer en este país lleva más de 40 años. Por lo tanto, la mujer se inicia en masonería. Tiene sus logias, tiene sus autoridades. Yo creo que todavía no se han dado las condiciones para ver el tema de otra manera, porque ellas quieren vivir su propia independencia y autonomía en su construcción de un modelo masónico que es legítimo, dentro de una comprensión feminista también. Yo siempre digo, mire, el problema que ocurriría si la mujer integrara hoy día la Gran Logia de Chile sería que tendría que esperar mucho tiempo para llegar a ocupar lugares significativos, porque en lo nuestro es un proceso iniciático, gradual, etc. Lo que nos importa hoy día es que hay una Gran Logia Femenina de Chile con bastante fortaleza, que realizan una
labor muy significativa, en lo mismo que se refiere, digamos, al quehacer nuestro, pero con un acento feminista muy fuerte y en ese sentido hemos construido un quehacer conjunto en varios aspectos. Esta semana se está desarrollando la Semana del Clima organizado por la Gran Logia de Chile, por la Gran Logia Femenina de Chile. En los meses de septiembre hacemos una ceremonia cívica, patriótica que se llama Fraternitas. O sea, hemos ido construyendo un quehacer en conjunto, compartimos muchas tareas en el ámbito de la sociedad y eso es lo que hay que seguir haciendo. Por lo tanto, la mujer masona es una realidad que ya ha transcurrido hace rato. Obviamente hay que hacer algún trabajo en algunos lugares del país donde todavía falta y donde vamos a colaborar para que ello sea posible, pero ya podemos hablar de que la masonería femenina tiene una presencia nacional, está desde Arica a Punta Arenas en las principales ciudades actuando, y a nosotros nos enorgullece mucho colaborar en el esfuerzo que están haciendo y a partir de convicciones feministas, digamos, lo cual es muy importante. Gran maestro, aprovechando la pregunta de Carlito, que tiene que ver con la mujer, efectivamente lo hemos visto acompañado de la gran maestra, Adriana Ninat, es su nombre, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es una dupla que se ve bastante bien. Lo más probable es que igual tenga algunas críticas al respecto, creo yo, de a lo mejor de masones más antiguos o a lo mejor están a favor también. Yo aprovecharía también de consultarle respecto a esta ceremonia de Fraternitas Republicana para saber cómo es esta ceremonia y cuáles son sus contenidos. Bueno, en su primera afirmación, yo creo que el masón siempre es un hombre de progreso, por lo tanto jamás podría haber un masón que no mirara bien lo que estamos haciendo con la Gran Logia Femenina, por el contrario, yo creo que en ese sentido no hay que perderse, digamos. Qué bueno. La ceremonia de Fraternitas partió con uno de nuestros objetivos comunes, considerando que la primera vez que lo hicimos fue el año 2019, poco antes del estallido social. Y partíamos del diagnóstico común de que nuestro país se estaba confrontando y no había diálogo y que podía haber, digamos, una situación compleja. No estoy diciendo que tuvimos alguna precognición o algo por el estilo, simplemente advertíamos lo que estaba ocurriendo en el país. Y en ese momento, cuando realizamos la ceremonia, invitamos al presidente de la República, pusimos como elemento de reflexión simbólica lo que había sido la confrontación entre O'Higgins y Carrera. Esa confrontación trajo enormes consecuencias, gravísimas consecuencias al proceso de independencia. Con esa confrontación termina el llamado periodo de la Patria Vieja, ¿no? Donde terminan todos exiliados, producto de la arremetida que hizo el ejército español. Y pusimos eso como un ejemplo de lo que podría ser este ambiente tan crispado y confrontacional que teníamos. Le vuelvo a decir, un mes antes, 6 semanas antes, digamos, del estallido social. Y el año pasado hicimos una reflexión también, en medio de la pandemia tuvimos que hacerlo por vía telemática, y esta vez, este año se hizo nuevamente, y donde insistimos en la necesidad del diálogo, en la necesidad de mirarnos todos como chilenos, la necesidad de mirarnos como hermanos dentro de una misma idea de país. Y esos son los contenidos fundamentales que siempre transmitimos, señalando algunas preocupaciones respecto a algunos de los problemas que en ese momento puedan estar más digamos, en la contingencia, pero siempre abordando con una mirada superior de encuentro, con una mirada superior de fraternidad, como objetivo que traiga como resultado una nueva disposición anímica para pensar el país
de una manera más patriótica, de una manera que tenga, desde luego, el reconocimiento de problemáticas, pero sobre todo construir una voluntad común. Y esa voluntad común para nosotros es esencial. Sabemos que estamos en tiempos donde la confrontación es determinante, pero no podemos renunciar a la idea y a la aspiración de que la confrontación se puede superar a través de una conducta más tolerante, una conducta menos descalificadora y una conducta patriótica en bien de todos los chilenos. Gran maestro, en relación al periodo de pandemia que se inició en diciembre del 2019 en Chile, el interés por ingresar a nuestra orden, ¿se ha mantenido, ha disminuido o ha aumentado? Miren, hay un interés permanente de personas por integrar la institución. Somos una institución que tiene algunas exigencias desde el punto de vista de las condiciones morales necesarias para participar en ella. Y en ese contexto yo diría que el flujo permanente de interés se ha mantenido. Obviamente nosotros durante el año 2020 y una parte importante del 2021 no pudimos hacer nuestras ceremonias, que hay distintas ceremonias, una de ellas es la que permite el ingreso de nuevas personas. Somos una institución iniciática, tiene algunos elementos allí que deben cumplirse. Y en ese contexto yo diría que recién nos estamos poniendo al día. Ya. Las ceremonias comenzaron fundamentalmente, yo diría, en septiembre y ahora en octubre, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitían. Y hay que determinar aforo, hay una serie de circunstancias. Por lo tanto, estamos retomando lo que significa un ingreso razonable dentro de lo que es un periodo anual, va volviendo poco a poco a lo que es lo que ocurre habitualmente, o sea, lo que ocurre en los años anteriores. Ahora, felizmente no tuvimos decesos significativos producto de la pandemia, ¿no? Producto del COVID-19, pero lo que yo debo resaltar de manera más importante es que tuvimos una actividad masónica permanente. A pesar de todas las circunstancias, las plataformas telemáticas, tecnológicas nos permitieron trabajar y seguir cumpliendo con nuestros procesos docentes, con nuestros programas de trabajo, las distintas logias. Ahora hay que aprovechar el tiempo en ponernos al día en lo que significa incorporación, en lo que significa las condiciones de paso de un grado a otro, etc. Pero yo diría que estamos llegando a un nivel normal de renovación de membresía. Se lo pregunto porque muchos ciudadanos en busca de trabajar en un ambiente que los partidos políticos no garantizan en relación a discutir temas nacionales importantes con altura de miras, ven a la masonería como una instancia de poder trabajar en ella. Entonces, en este periodo, si bien estuvimos en pandemia, también tiene que haber un grupo, ¿ya?, que manifiesta su interés por ingresar. Entonces, a lo mejor ahí, desde mi punto de vista, sí, aumentó. Bueno, nosotros en general ingresamos a la orden producto que alguien nos invita. Hoy día tenemos un sistema también de acceso a través de página web, en la página web de la Gran Logia de Chile, llega un formulario donde alguien puede manifestar su intención y bueno, en la medida que sea admitido empieza todo un proceso que hacemos previo de entrevista, de calificación del candidato en términos de primero que cumpla con ciertas condiciones morales, ¿no sé, etcétera? Y eso vive un proceso.
Esto yo creo que está volviendo a su realidad histórica, ¿no? En la medida en que las personas ya se pueden reunir con ellos para entrevistarlos, en fin, etcétera, y eso se ha ido cumpliendo. Ahora, nosotros no somos una institución que busque una institución que haga campaña de incorporación, claro. No es nuestro método. Nuestro método es la búsqueda de hombres buenos, personas buenas que puedan ser parte de nuestra institución y que estén dispuestas a trabajar por su perfeccionamiento personal y dispuestas a hacer el bien, fundamentalmente. Entonces, en ese proceso, a veces hay más intensidad o no, depende también de distintos factores. Y yo creo que hoy día una persona que sea dialogante, una persona que esté dispuesta a respetar con los que pueda confrontar ideas, en fin, es un buen candidato para ser parte de la orden. Nosotros no admitimos dogmas, nosotros no admitimos que alguien llegue con una verdad revelada, ¿no es cierto?, a imponer su punto de vista. Lo que buscamos son personas capaces de revisar sus afirmaciones para poder precisamente llegar a una comprensión de la verdad a partir de una convicción legítima de la persona de que tiene las herramientas necesarias para llegar a ese resultado. Por lo tanto, sí, es muy importante indicar que en esa búsqueda de membresía, felizmente siempre estamos incorporando personas con diversidades desde el punto de vista de la comprensión de los fenómenos de la sociedad. No porque busquemos a alguien en específico que tenga cierta apreciación singular, sino simplemente que una persona que tenga una reflexión, que tenga una condición moral y que nos aporte con esa reflexión que hacemos en conjunto en nuestros planes de trabajo, etc. Tenemos membresía que es del más amplio arco político, de visiones ideológicas, en fin. Tenemos de distintas visiones religiosas. Si la persona viene con una visión, ¿no es cierto?, intransigente, es muy difícil que pueda ser iniciado en nuestras prácticas, ¿no es cierto?, en nuestra forma de entender la construcción personal. Lo que nos interesa es que sean personas abiertas al diálogo, que sean capaces de respetar la opinión ajena, y nuestros procesos docentes ayudan a fortalecer esa visión. Una persona que tenga una mirada, por decirle, fanática frente a determinados temas, es muy difícil que llegue a ser masón, porque va a llegar a un ambiente que no es propenso para ello. Claro. Perfecto. Una idea fundamental en relación a lo que recién señala el gran maestro es la idea del laicismo, que es uno de los pilares en cual se sujeta la ideología de la masonería. Y el laicismo está muy relacionado con la educación, pero en esta situación da la impresión de que los colegios estatales, los colegios sobre todo municipales, van en retroceso frente al avance de la educación particular, que muchas veces es confesional. ¿Cuál es el análisis que usted puede hacer al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, una aclaración: la masonería no tiene ninguna ideología, ¿no? Ya, sí. Tiene, digamos, un concepto que apunta a los valores que le he señalado, que hemos conversado anteriormente. Por lo tanto, cuando abordamos cualquier temática, y sobre todo el tema de la educación,
Siempre estamos pensando en la libertad de cada cual para discernir y tomar su propio camino frente a lo que le ofrece los más amplios aspectos del pensamiento, lo más diverso que es el ser humano, incluyendo temas de carácter religioso. Entonces, en ese contexto nosotros sostenemos que lo que es más importante en el individuo es su libertad de pensar. Cuando hablamos de libertad, igualdad, fraternidad, estamos haciendo alusión en la palabra libertad, en primer lugar, a la libertad de conciencia, al derecho de la persona a autodeterminarse a partir del estudio, del conocimiento, de la ciencia. Y eso, desde luego, llevado al plano de la sociedad, cómo estructuramos la sociedad, entendemos, desde luego, que un Estado laico es más favorable a la búsqueda de las personas respecto a su propio destino y a su autodeterminación. La historia indica, la experiencia histórica indica claramente que cuando usted vive en un Estado que toma una opción de la verdad como obligatoria para sus ciudadanos, desde luego está conculcando los derechos a la libertad y al libre pensamiento. Un Estado que, como ocurre muchas veces hoy día en Medio Oriente, hay estados que se declaran musulmanes, por ejemplo. Por lo tanto, las personas tienen que optar obligatoriamente en el aspecto religioso a ser solamente musulmanes. Entonces, para nosotros, el Estado tiene que ser prescindente de cualquier concepción de la verdad, y no solamente religiosa. Tiene que ser prescindente, tiene que estar, digamos, en la neutralidad absoluta respecto a las distintas visiones que pueden desarrollar sus ciudadanos respecto a la verdad, respecto a las concepciones filosóficas, etc. Para nosotros es muy importante el Estado laico porque eso debe garantizar el derecho, incluso el derecho a la libertad religiosa. He escuchado en los días recientes algunos pronunciamientos. La libertad religiosa se garantiza a través de un Estado laico, porque ninguna religión utiliza el Estado para imponer sus puntos de vista en la sociedad toda. Entonces, en ese sentido, Estado laico, educación laica, creemos que es fundamental para que las personas puedan ejercer su libertad de conciencia y construir con autodeterminación su futuro. Jorge. Como va avanzando el programa y ya va quedando menos tiempo, igual porque es muy interesante lo que nos está diciendo el gran maestro. Hay otra área que igual está trabajando bastante en la Gran Logia de Chile, que tiene que ver con la educación del medio ambiente, todo lo que significa el cambio climático, y usted hacía mención de la programación de la Semana del Clima, que ya hay una segunda versión. Entonces la pregunta es que, aparte de lo educativo, ¿qué más propone este programa de la Semana del Clima? Bueno, el problema, como le digo, nosotros somos una institución ética y los temas éticos y morales, ¿no es cierto?, que permiten abordar a cada uno su libertad en el tiempo histórico que le corresponde vivir, son esenciales. Y en ese sentido sabemos que la humanidad está amenazada por el cambio climático, que el cambio climático traerá consecuencias gravísimas respecto a en muchos aspectos, falta de agua, cambios climáticos que van a traer tragedias de todo punto de vista, avalanchas, etcétera. Eso lo estamos viendo ya, lo hemos ido comprobando en los últimos años de manera concreta. Nuestro país está sufriendo una sequía bastante importante. De las 9 condiciones que se señalan como contribuyentes al cambio climático, Chile cumple 7. A ese nivel estamos. De gravedad del problema. Y el cambio climático se aborda necesariamente con una conducta distinta de los seres humanos. Y los temas de conducta son nuestra preocupación. Entonces lo que nosotros estamos llamando a construir una ética que cambie la lógica conductual de los seres humanos respecto al consumo, por ejemplo.
porque los seres humanos requerimos recursos. Requerimos alimentos, requerimos agua, requerimos aire limpio, aire no contaminado, requerimos tener, ¿no es cierto?, madera, requerimos tener metales, todo esto porque es parte de nuestra vida. El tema es que tenemos que ser capaces de que nuestros hábitos de consumo no impacten de modo determinante en el medio ambiente. Hoy día todos quieren tener un auto. Claro. Y el auto, ¿no es cierto?, genera, quema combustibles, ¿no es cierto?, fósiles, los cuales afectan desde luego de modo determinante, generan el efecto invernadero que aumenta el calor, digamos, acumula calor en nuestro planeta. Entonces tenemos que pensar, mire, ¿qué es lo que podemos hacer desde una convicción de conducta, desde una convicción ética, para ayudar a que esto no ocurra? Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? En nuestras casas masónicas hemos estado haciendo la medición de la huella de carbono, o sea, cuánto contribuimos al calentamiento global a través de los distintos elementos necesarios para iluminarla, para generar combustión, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Podemos mejorar eso? ¿Podemos ser menos carbono dependientes? Si nosotros construimos esa lógica en nuestras casas masónicas, en el ambiente logial, desde luego vamos a ser capaces de llevarlo a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo. Entonces tal vez la luz, o sea, la ampolleta que está prendida y para la cual hay que generar energía carbono dependiente, si nosotros decimos, bueno, ocupamos 15 minutos, lo necesitamos, me cambio de pieza, apago la luz, voy a otra pieza, a lo mejor está iluminada con luz natural, en fin. Son factores muy sencillos que pueden determinar de modo importante bajar la producción de energía, ¿no es cierto?, carbono dependiente. Esa es nuestra tarea, construir conciencia humana frente a los problemas que están incidiendo. La ciencia ha señalado con claridad que si en un plazo determinado superamos los 2 grados podemos entrar en una etapa irreversible, o sea, se va a ir acentuando el problema del calentamiento global. Eso significa que van a haber lluvias donde no debe llover o en cantidades que no debe llover en extremo, producto de las variaciones que va produciendo el manejo, digamos, planetario de la humedad, y también lo que significa otros temas bastante más complejos, o sea, la medida que aumenta la temperatura, impacta en la agricultura, hay todo un cambio ecosistémico que puede ser de enormes consecuencias y ya está trayendo enormes consecuencias. Entonces la idea es, para nuestra Semana del Clima, primero hacernos cargo del problema, entender los problemas que se están presentando, y para nosotros realizar una acción que conduzca a una carbono dependencia menor. Aquí hay proyectos en nuestro país, hoy día es mirado con admiración porque hemos desarrollado energía eólica, ¿no es cierto?, hemos desarrollado energía a partir de células fotovoltaicas, en fin. Entonces, si estamos haciendo eso, deberíamos ayudar a tener un menor consumo para que esa forma de producción nos entregue lo que necesitamos. Pero como gastamos más, tenemos que entrar con las centrales termoeléctricas para nivelar la demanda. Y ese es un problema que trae consecuencias desde luego. Debemos pensar cuánta carne tenemos que consumir, porque sabemos que el ganado, ¿no es cierto?, vacuno trae desde luego emisiones de gas que impactan también. En fin, hay una serie de factores. Entonces, si digo yo, mire, que es un tema que planteaba hace unos días yo, por experiencias que hay con claridad en este sentido, los países en general que se acercan al desarrollo
botan un porcentaje importante de su comida. Botan comida, botan carne, ¿no es cierto? Botan las verduras que ya no necesita, los tomates, por decir un caso, para ejemplificar. Para producir un tomate, ¿cuánta agua necesita? Para producir una lechuga, ¿cuánta agua necesita? Y sin embargo se bota. Entonces lo que tenemos que pensar, ¿cuánto alimento tenemos que preparar como para evitar que se bote alimentación para la cual fue necesario gastar agua y a veces energía sustentada, ¿no es cierto?, en combustibles fósiles? O sea, ese es el cambio que tenemos que tratar de construir, una ética que apunte a consumir de manera distinta y ello trae impactos positivos. Siempre, y yo lo he reiterado muchas veces, le llamo la culpa a las grandes corporaciones del calentamiento global, pero somos los consumidores los que absorbemos lo que producen las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones siguen produciendo para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es un cambio en ese sentido, un cambio de switch, y para ello hay que educar, hay que construir basamento ético, hay que construir una nueva mirada conductual. Y eso es lo que quiere aportar la masonería. Hemos hecho este encuentro con masonas y masones de varios países que han estado participando en esta Semana del Clima. El año pasado tuvimos una primera y hay que hacer distintas acciones que ayuden a esta construcción ética necesaria para ayudar a que el calentamiento global no termine, ¿no es cierto?, destruyendo en definitiva. Claro, uno puede decir, a mi vida no la va a afectar, pero va a afectar la vida de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, y yo creo que tenemos que hacernos cargo de las generaciones que vienen y a partir de una conducta más coherente con lo que significa el respeto a la condición humana a partir del respeto de la naturaleza. Así es. Y decir, perdón, de que son programas abiertos a toda la comunidad nacional. Esta semana Sí, claro, cualquier persona puede conectarse ahí en nuestra página web, están la forma de conectarse a través de Zoom y de YouTube. Perfecto. Bueno, muchas gracias, gran maestro, estimado Carlos, estimado Jorge. Nuestro programa pasó volando. Espero que no nos veamos cada 2 años. Así que, estimados televidentes, nuestro programa de mediodía a medianoche llega a su fin, no sin antes mandar un fraternal saludo a los integrantes de Estrella Insular número 78 que están cumpliendo 80 años de vida. Así que, estimados televidentes, nos estamos viendo hasta siempre. Estimado y gran maestro, muchas gracias por estar conversando con ustedes. Muchas gracias.